Hola a todos. Hace unas semanas hablé sobre el caso francés del asesino en serie Guy Georges y muchos de ustedes dejaron comentarios sobre cómo las autoridades francesas manejaron el caso y la sentencia después de que se le encontró culpable. Para quienes no hayan visto el video, dejaré un enlace al final. Bueno, hoy volvemos a Francia para otro caso real, y enfatizo la palabra real, ya que todos podrían ser perdonados por pensar que desde el principio hasta el final esto es obra de ficción. Les aseguro que todo es cierto, así que siéntense mientras volvemos a la Francia de 1950. Yvonne Chevalier nació en 1911 en Francia. Ella provenía de una familia pobre. Vivía en una granja cerca de la ciudad de Orleans, que está a unos 75 millas al sur de París. Yvonne lo hizo bien en la escuela y se convirtió en una partera en el hospital local. Los colegas en el hospital la describieron como tímida y cuando tenía 24 años conoció a Pierre Chevalier, un estudiante de medicina de 26 años. Él era seguro de sí mismo y provenía de una eminente familia de Orleans. Se sintieron atraídos instantáneamente a pesar de sus diferencias sociales. Yvonne se mudó al apartamento de Pierre solo unas semanas después de que se conocieron. Desde el principio, la relación fue intensa, tanto física como emocionalmente. Aunque Pierre era un estudiante de medicina muy ocupado, observaba muy de cerca los desarrollos políticos en el continente. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial y en 1940 el ejército alemán invadió Francia y ocupó rápidamente la mayor parte del país. Orleans solo era la 10ª ciudad más grande de Francia, pero se convirtió en un objetivo táctico debido al río Loira, que se consideraba una línea de demarcación. Las fuerzas alemanas bombardearon implacablemente Orleans, destruyendo muchos de sus tesoros históricos, incluyendo un museo dedicado a su heroína local, Juana de Arco. Francia se rindió el 22 de junio de 1940. Una fuerza militar alemana ocupó 3/5 del país, incluyendo París y Orleans. Cuando comenzó la guerra, Yvonne acababa de dar a luz a su primer hijo, Mateo, y Pierre estaba en sus últimos meses de formación médica. Sin embargo, antes de terminar sus estudios médicos, tomó la valiente decisión de unirse al movimiento francés libre de solo 7,000 franceses. Y pronto se convirtió en una figura destacada de la resistencia en Orleans. Con el reclutamiento y el impulso, el movimiento creció durante los siguientes 4 años de ocupación. Algunos, como Pierre, participaron en células de combatientes de la resistencia que lograron llevar a cabo grandes actos de sabotaje contra los ocupantes alemanes. Para el 500 y a 500 en 1944, el movimiento de la Francia Libre había crecido a 400,000 personas. Orleans fue bombardeada por los aliados ese verano mientras intentaban cortar los cruces de ríos de los alemanes en retirada. Cuando los soldados aliados llegaron a la ciudad el 16 de agosto de 1944, 10 semanas después del 500 y a 500, los aliados liberaron a Orleans y descubrieron que la ciudad tenía un próspero gobierno en la sombra liderado por Pierre y un puñado de otros. Por su valentía, Pierre Chevalier recibió la Légion d'honneur francesa por su heroísmo en la guerra. Después de la guerra, fue elegido alcalde de Orleans y en 1945 Yvonne dio a luz al segundo hijo de la pareja, Tougal. A pesar de su carrera en medicina, Pierre siempre había querido entrar en la política y pasaba cada vez más tiempo en París, mientras Yvonne se quedaba atrás en Orleans para cuidar de sus hijos. En 1950 fue elegido para la Asamblea Nacional,
lo que significaba que necesitaría aún más tiempo en París, por lo que tomó un apartamento allí y frecuentemente se quedaba a pasar la noche. Como cualquier político, mantenía una agenda ocupada con apariciones en funciones políticas y sociales, a las cuales su esposa raramente lo acompañaba. Pierre fue descrito como guapo, audaz y socialmente hábil. Yvonne, por otro lado, fue descrita como aburrida, sin ingenio y socialmente no aceptable en la alta sociedad francesa. Pierre pasaba cada vez más tiempo lejos de la familia y Yvonne, quien todavía amaba mucho a su marido, se dio cuenta, pero desafortunadamente sus sentimientos no eran correspondidos. Yvonne cambió su apariencia para tratar de recuperar el amor de su esposo. Ella leyó sobre arte, literatura y política. Frecuentaba salones de belleza de moda y compraba ropa más halagadora, pero nada de esto funcionó. Y finalmente recurrió a las drogas y al alcohol para obtener el consuelo que Pierre le negó, quien había dejado muy claro que había perdido todo interés en la intimidad con su esposa. La vida de la pareja simplemente continuó. Luego, en la primavera de 1951, Yvonne recibió una carta anónima sugiriendo que su esposo estaba teniendo un affair. Estaba conmocionada y enojada e inmediatamente fue y buscó en sus armarios en busca de evidencia. No tuvo que buscar mucho y encontró una carta de amor en el bolsillo de uno de sus trajes. Decía: «Sin ti la vida no tendría belleza ni significado para mí». La carta estaba firmada por Jean. Ella sabía quién era Jeanne. Ella era su vecina, Jeanne Perrault. Hermosa, inteligente, bien educada y ultra sofisticada. Estaba casada y era 15 años menor que su rico esposo llamado Léon. Quizás el tipo de mujer, Pierre debió casarse primero. Como Yvonne y como Pierre, Jean Perrault y su esposo parecían totalmente incompatibles. Él era de mediana edad, viejo, bajo y rechoncho, el dueño de una de las tiendas departamentales más prestigiosas y rentables de Orleans. Trabajaba por mucho tiempo, por lo que frecuentemente se ausentaba toda la semana. Las parejas se encontrarían en eventos sociales que siempre parecían atraer a Pierre de vuelta a casa desde París. A los chismosos de la ciudad les encantaba hablar sobre Jean Perrault. Había rumores sobre sus romances y amantes dentro de la región del Loire. Mientras tanto, Yvonne se había vuelto cada vez más ansiosa acerca de su propia relación con su esposo. Tenía tensión nerviosa, lo que llevó a los médicos a recetarle medicamentos con receta. Se volvió adicta al Maxitón, que es una anfetamina, y al Veronel. Fumaba en cadena y bebía cantidades excesivas de café. Su sueño se volvió esporádico y desarrolló ojos encapuchados. Las reglas francesas de modales maritales exigen discreción, sino fidelidad. Yvonne hizo averiguaciones y descubrió que el asunto era un secreto a voces en París y Orleans. Así que Yvonne decidió enfrentar a su esposo. Dejó a los niños al cuidado de la criada y tomó un tren con destino a París. Pero volvió a casa completamente humillada. Fue rechazada en la Asamblea Nacional por un ujier que tenía órdenes estrictas de no permitirle la entrada, y Pierre se negó a reunirse con ella. Yvonne volvió a casa y fue a enfrentarse con la amante de su esposo. Las mujeres discutieron sobre varios temas morales y matrimoniales, y la confrontación terminó mal con gritos y alaridos. Yvonne luego visitó al esposo de Jean, Léon. Le dijo a Yvonne que sabía sobre el asunto y simplemente lo dejaría seguir su curso. Todo en lo que Yvonne podía pensar era en el asunto, y esto la consumía constantemente.
Pierre finalmente regresó a Orleans para enfrentar a su esposa, pero se negó a discutir el asunto con ella, alegando que era un asunto privado, y continuó tratándola con desprecio. La misma semana en que había sido nominado para un puesto en el gabinete como ministro de Educación, Juventud y Deportes, Pierre creía que un divorcio terminaría su carrera política, ya que Francia era una nación católica, pero toleraba los asuntos, pero no un ministro divorciado. Yvonne decidió llevar a los chicos a la costa para unas vacaciones de una semana, con la esperanza de que el tiempo y la distancia separados de sus hijos harían que Pierre volviera a su familia, pero cuando ella regresó, nada había cambiado. Yvonne estaba muy angustiada. Aquí estaba ella, una madre y esposa, intentando criar a 2 hijos prácticamente por su cuenta, y cuando regresó a Orleans, tomó una sobredosis de pastillas en lo que se consideró un intento de suicidio o un grito de ayuda. Afortunadamente se recuperó y fue a la estación de policía cerca de su casa y solicitó una licencia para portar una pistola. Explicó que necesitaba protección ya que su esposo estaba a punto de asumir un cargo ministerial en el gobierno. Obtuvo el permiso y fue a una tienda de armas pidiéndole al dueño que le mostrara una pistola que pueda matar con un solo disparo. El dueño recomendó una MAP 7.65, una semiautomática francesa con un cargador de 9 rondas. Regresó al día siguiente y compró la MAP y 25 rondas de munición. El 11 de agosto de 1951, Pierre fue juramentado en su puesto en París. Al día siguiente, tenía una cita para su primera aparición pública en la Feria del Condado, no muy lejos de Orleans. Al ir a la feria, instruyó a su chofer que se detuviera en su casa para poder cambiar de ropa. Entró en su casa, habló con sus hijos y subió a su vestidor para cambiarse para su aparición pública. Yvonne decidió que esta era una buena oportunidad para hacer un último esfuerzo para salvar su matrimonio. Amenazó a Pierre diciendo que enviaría a los chicos a un internado y le negaría las visitas. Luego suplicó diciendo que no podría amar a otro hombre y que le rompía el corazón verlo en los brazos de otra mujer. Ella dijo que podría cambiar y que trabajaría duro para convertirse en una esposa más socialmente aceptable. Finalmente, mientras Pierre estaba cambiando, Yvonne cayó de rodillas, suplicándole que la amara. El rechazo de Pierre fue brutal. Le explicó a su esposa que ya no deseaba tener nada más que ver con ella y que después de considerarlo, a pesar de ser ministro, quería divorciarse de ella y casarse con su amante. Yvonne salió de la habitación emocionalmente estresada y muy enfadada con la forma en que él la había tratado. Cogió la pistola del armario de lencería, donde la había escondido, y volvió al vestidor de Pierre. Apuntó con la pistola hacia ella misma y le dijo a su esposo que se mataría. Pierre se burló de ella cuando intentó dejarlo por otra mujer, diciéndole que adelante, que se disparara a sí misma. Pero por favor esperara hasta que él hubiera salido de la habitación. Entonces sus emociones tomaron el control y con una precisión mortal apuntó el arma a Pierre y disparó 4 tiros, golpeándolo en el pecho, antebrazo, muslo y barbilla. Mientras ella estaba de pie sobre él, su hijo mayor, Mateo, irrumpió en la habitación y vio a su padre en el suelo. Yvonne lo llevó tranquilamente de vuelta a la planta baja y lo entregó a la criada. Regresó al vestidor de Pierre y le disparó una 5ª y última vez en la espalda. Minutos después llamó a la estación de policía, simplemente declarando: «Por favor, vengan aquí de inmediato. Mi esposo lo necesita urgentemente». El gendarme llegó y la arrestó. Yvonne fue acusada de asesinato y confinada en la cárcel durante más de un año mientras esperaba el juicio. El proceso fue trasladado a Rennes, a 150 millas al noreste de Orleans, en un intento fallido de reducir el interés público. Por meses, la historia acaparó los titulares en Francia.
También tuvo un alto perfil en los periódicos españoles, italianos y británicos, además de ser reportado en el New York Times y destacado en la revista New Yorker. Yvonne no mencionó el motivo del triángulo amoroso en su primera entrevista con la policía, pero luego confesó que había estado celosa de los afectos de su esposo por Jean. Al principio, la mayoría de los franceses se enojaron porque les quitaron a su héroe de guerra. Los periódicos retrataban a Yvonne como una mujer que se casó por encima de su estatus y que estaba superada cultural e intelectualmente por su esposo. La opinión general del público francés era quién podría culpar a Pierre por buscar una compañera más sofisticada. Sin embargo, con el paso del tiempo, la opinión pública comenzó a cambiar a medida que los detalles del affaire de Pierre y el trato frío y cruel hacia su esposa comenzaron a aparecer en la prensa. El periodista francés Jean Laborde, un reportero con François, pasó tiempo entrevistando a la familia de Yvonne y se le dio acceso a sus cartas. Una y otra vez juró amor emocional a Pierre, incluso mientras revelaba su ansiedad por su relación con su amante. Con su juicio acercándose, los franceses escribían a diario sobre la historia. Reporteros, psicólogos, sociólogos, criminólogos y otros comentaristas dando todos su opinión sobre el caso. Característicamente, en la consciente de clase Francia se hizo mucho de su origen. Ella, hija de un campesino, él, hijo de una familia prominente. Pero ahora la mayoría de Francia culpaba a Pierre por su mal comportamiento. Yvonne Chevalier fue a juicio el 5 de noviembre de 1952. En aquellos días, el Código Penal francés incluía una disposición de triángulo amoroso que absolvía de castigo a cualquier hombre que cometiera homicidio después de encontrar a su esposa en la cama con otro hombre. En este caso, los roles se invirtieron. El caso de Yvonne Chevalier fue ampliamente visto en toda Francia como un crimen pasional, que cayó bajo esta disposición. En el juicio, la defensa decidió retratar a Yvonne como una víctima, una mujer que se enamoró y se casó con un hombre, le dio 2 hijos, y luego fue descartada mientras él ascendía en la escalera política. La fiscalía presentó un caso sencillo. Yvonne disparó 5 veces a su esposo desarmado. Asesinato a sangre fría, sin provocación. Yvonne llegó a la corte vestida con un traje gris. La cárcel había sido dura con ella. Estaba delgada y pálida, lo que evocó aún más simpatía de los espectadores, reporteros y del juez, cuyo nombre era Raymond Jardine. El juez estaba muy interesado en Yvonne. Quería saber sobre su matrimonio y lo que había o no había dicho al amante de su esposo cuando la confrontó. El juez le interrogó sobre su matrimonio. Yvonne comenzó a sollozar mientras describía su relación con la familia de su esposo. Me consideraban un desliz de la juventud de Pierre, dijo ella. El juez Jardine interrogó de cerca a Yvonne sobre la hostil reunión que tuvo con Jean después de que el asunto saliera a la luz. El juez preguntó si le dijo al amante de su esposo que iba a matar a Pierre. No, respondió Yvonne. El juez le preguntó por su reacción cuando Pierre le informó fríamente que la iba a divorciar para poder casarse con Jean, quien estaba sentada en la sala del tribunal. Yvonne comenzó a responder, pero se desmayó. Después de un receso de 15 minutos, el juez le pidió a Yvonne que explicara las circunstancias del 5º disparo. Ella respondió que había planeado regresar a su habitación para suicidarse. Junto al amor de su vida, explicó que el arma se disparó accidentalmente, golpeando a su esposo en la espalda. El siguiente testigo fue Léon Perrot, el muy rico esposo de la amante de Pierre. Testificó que le gustaba Pierre
y que sabía del asunto y consideraba a un héroe de guerra muy digno de los afectos de su esposa. La siguiente testigo fue la amante de Pierre, Jeanne Perrot, y se acercó al estrado de los testigos como si estuviera entrando a un set de película. Tenía 34 años, glamorosa y fresca, a pesar de las frecuentes burlas desde la galería. En respuesta a las preguntas, dijo que el asunto había comenzado en mayo de 1950 y continuó hasta el día del asesinato, 15 meses después. Dijo que los amantes se encontraban en París 2 o 3 veces a la semana. Cuando se le preguntó si se avergonzaba de su aventura, ya que, después de todo, era la madre de 3 niños pequeños, respondió en absoluto. Dijo que sentía lástima por Yvonne, pero que sentía un profundo afecto por Pierre y no planeaba terminar la aventura, incluso después de que fue confrontada por la esposa de su amante. Después de que Janet testificó, el juicio continuó con diferentes testigos. La fiscalía llamó a familiares de Pierre, quienes dijeron que Yvonne era prácticamente una reclusa y se negaba a asistir a las funciones familiares de Pierre y desconfiaba de cualquier mujer que hablara con su esposo. Un policía testificó que Yvonne había dado una serie de relatos diferentes sobre los eventos fatales en la habitación. El último testigo fue un psiquiatra que reveló que los Chevaliers habían tenido un matrimonio sin sexo durante años, lo que le causó depresión física. También dijo que Yvonne sufría de complejos de inferioridad social, física e intelectual. El psiquiatra dijo que Yvonne había mantenido la mentalidad de una adolescente enamorada de un estudiante. Al final del juicio, parecía que el juez e incluso la fiscalía sentían mucha simpatía hacia Yvonne. Incluso el juez Jardin se desvió del protocolo judicial francés, porque en lugar de referirse a Yvonne como la acusada, se refirió a ella como señora. Sin embargo, en su resumen afirmó que Yvonne no tenía derecho a quitarle la vida a otra persona y que debería haber controlado sus celos. Mientras el juez resumía, Yvonne comenzó a llorar y repetidamente decía, lo siento. Cuando los jurados se retiraron para comenzar las deliberaciones, una gran multitud se reunió fuera del Palacio de Justicia de Reims, ubicado en la plaza de la ciudad. Los jurados observaron desde una ventana cómo la multitud creció a miles en solo 30 minutos. La multitud comenzó a corear, libérala, libérala. El jurado deliberó durante solo 45 minutos y volvió con el veredicto, no culpable. La multitud afuera estaba eufórica. Después del juicio y el subsiguiente frenesí mediático, Yvonne se reunió con sus hijos en la granja de su familia. La Iglesia Católica luego otorgó a Yvonne absolución por el asesinato. Intentó retomar una vida normal, pero su reputación como parte del crimen de pasión más notorio de Francia no lo permitió. Aunque había sido absuelta del crimen por la Iglesia, Yvonne no pudo deshacerse de la culpa abrumadora que sentía, por lo que ideó su propia forma de penitencia mudándose a la Nueva Guinea Francesa con sus hijos, donde trabajó como enfermera voluntaria en un hospital para los pobres hasta su muerte en la década de los 70. Ok a todos, muchas gracias por escuchar. Realmente espero que hayan disfrutado el video. Sería realmente interesante obtener sus comentarios y opiniones sobre lo que pensaron del video y lo que pensaron del veredicto. Si no has escuchado la historia de Guy Georges, el enlace está en la página ahora. Y con eso nos veremos la próxima vez en el próximo caso breve.